política y judicial se ha desatado en Ecuador luego que la Fiscalía decidiera abrir una investigación sobre los supuestos aportes que la organización terrorista colombiana FARC dio a la campaña presidencial de Rafael Correa en el año 2006 para comprar apoyo político internacional y permiso para operar en todo el territorio. Primeras informaciones señalaban que el presidente Correa y su canciller Ricardo Patiño serían citados a declarar, pero hace algunas horas la Fiscalía aclaró que no ha involucrado en la investigación al mandatario Rafael Correa, que además insiste en su inocencia y dice que todo es un montaje en su contra, orquestado desde el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, IISS, organización que publicó el libro Los Archivos de las FARC, que dio pie para las indagaciones. El IISS, basado en documentos del abatido jefe de las FARC, alias Raúl Reyes, informan que esta organización terrorista habrían donado a la campaña de Correa más de $400.000, revelación que confirmarían algunos cables de Wikileaks, donde queda claro que las FARC dieron dinero a la campaña del mandatario. Ahora resulta que son $400.000 y que yo los he solicitado, debía saber, de acuerdo a ese instituto en Londres que lo sacaron como la última Coca-Cola en el desierto. Vaya, vean, pues un fin tan privado de esos de extrema derecha como el Heritage Foundation y tantos otros en Estados Unidos que dicen cualquier barbaridad y se las toma como la verdad suprema. Investiguen. Y vamos a abrir esta mesa de debate inmediatamente. Le doy la bienvenida también a Fernando Balda, asambleísta suplente del Partido Sociedad Democrática en Ecuador. Caballeros, gracias. Y Fernando, empiezo con usted. Escuchábamos a Gustavo Larrea, usted tuvo la oportunidad de escucharlo de primera mano. ¿Está en acuerdo con lo que plantea él o en total desacuerdo con lo que dice frente a lo que son estas vinculaciones que no solamente ha hecho inteligencia militar colombiana a través de los discos duros del computador de Raúl Reyes, sino también con estos informes del IISS? Muy buenas noches, muchas gracias, Hassan, por esta invitación. Bueno, yo creo que el doctor Gustavo Larrea, así como el presidente de la República, los demás implicados, en este caso también el coronel Jorge Brito, deben de comparecer en la justicia. No solamente Gustavo Larrea y Jorge Brito, sino Rafael Correa, porque el informe londinense implica implícitamente a Rafael Correa. Indica que fue Rafael Correa quien autorizó la recepción de los dineros de la FARC. Algo que se hace sumamente extraño, Hassan, es que Rafael Correa en su discurso, al principio de su gobierno, él negó toda vinculación con el coronel Jorge Brito y en repetidas ocasiones dijo que era una persona ajena al movimiento país, que es el movimiento de gobierno, dijo que era una persona ajena a relaciones con él, que incluso él jamás le había delegado ninguna participación política y que jamás había estado con él en ningún mitin político. Yo he proporcionado a NTN Internacional un video que está apareciendo simultáneamente conmigo en la pantalla, en donde podemos ver al coronel Jorge Brito subido en una tarima, vestido con el uniforme partidista del movimiento país de gobierno, en un discurso departiendo con el presidente de la República, y no solamente que está Jorge Brito, sino que se demuestra su estrecha vinculación con la cúpula del gobierno, toda vez de que todos los personajes que aparecen en ese video llegaron a ser los personajes que ocuparon los cargos más altos del gobierno. Mire, entre esos el ex ministro vamos a mirarlo justamente, Fernando, en el contexto de lo que usted plantea, porque estos informes y estos computadores también de Raúl Reyes, lo que han dado a mostrar es que de esta ayuda que inicialmente se hablaba de $100.000, son $400.000, y Jorge Brito, coronel retirado, habría sido el enlace para esas consignaciones y esos depósitos de parte de la organización terrorista FARC a la campaña de Rafael Correa. Y en el marco, diputado, también de lo que es esa recomposición de relaciones con Venezuela y con Ecuador. Mire, hay otro elemento importante en esta discusión. No solamente ha estado los computadores de Raúl Reyes, ha estado también los informes del IISS. El portal Wikileaks ha filtrado cables del Departamento de Estado, donde se hablaba además del aporte de las FARC a la campaña de Correa en el 2006 y también de generosas cantidades desde Venezuela. El cable número 244780 del 27 de enero de 2010, publicado por Wikileaks, revela la supuesta procedencia de los dineros que financiaron la campaña presidencial de Rafael Correa en el año 2006. En 2006, Patiño fue el director nacional de política para Alianza País, el movimiento político de Correa durante las elecciones presidenciales.
Dos fuentes con gran credibilidad habrían afirmado que Patiño obtuvo y administró fondos de Venezuela para la campaña de Correa, al igual que solicitó dinero a las FARC, y habría conseguido el respaldo de miembros del desaparecido grupo subversivo Alfaro Vive Carajo. Este wikicable fue revelado por la Embajada de Estados Unidos en Quito. Fernando, no solamente en esta ecuación, y más adelante vamos a ver justamente ese video donde aparece el coronel retirado Jorge Brito, que ya lo estábamos viendo en imágenes, pero me interesa mucho ver esto, lo que es el boletín informativo que ya hemos publicado también, este boletín informativo que expide la Fiscalía del Ecuador, y en la cual, evidentemente, por razones obvias de fuero, el presidente Rafael Correa no puede ser investigado por la Fiscalía, pero los computadores y los informes del ISS sí hablan de la vinculación del canciller Ricardo Patiño. Sin embargo, en esta etapa inicial se llama a rendir indagatoria al coronel Jorge Brito y a Gustavo Larrea, con quien acabamos de hablar al inicio del programa. ¿No son estos ya indicios muy fuertes de diferentes caminos, de diferentes fuentes que indican que realmente sí entró dinero a la campaña de Rafael Correa en el 2006 por parte de las FARC? Sí, primero, Hassan, permíteme aclarar un punto. Mi partido no se llama Sociedad Democrática, se llama Sociedad Patriótica 21 de enero, cuyo líder es el expresidente de la República, Lucio Gutiérrez. Por otro lado, contestando tu pregunta, yo creo que el llamamiento a indagación previa con respecto a este informe londinense no responde sino a una estrategia más de Correa para echarle tierra a todo esto a nivel judicial en el Ecuador. Así como ha ocurrido siempre, el fiscal general del Ecuador, Washington Pesantes, no es otra cosa que cómplice y encubridor de todos los delitos que comete el gobierno de Rafael Correa. Se ha iniciado una instrucción fiscal, pero no nos alegremos por eso. Se ha iniciado una indagación previa, pero no nos alegremos por eso. Lo que va a ocurrir, y me permito decirlo a viva voz, esta es la crónica de un caso tapado más por la Fiscalía. Lo que va a ocurrir es que el fiscal general no va a encontrar vinculación alguna de el gobierno de Correa con las FARC y van a archivar el caso. ¿Usted está de acuerdo? Permítame preguntarle en esa posición en la página, que es diferente ahora. ¿Qué piensa usted, Fernando, para empezar a concluir rápidamente? Bueno, primero con respecto a que Correa ha prometido someterse al detector de mentiras, pues obviamente si le preguntan si Correa dice que la luna es verde, el detector de mentiras no va a detectar ninguna mentira, porque Correa ha demostrado ser un mitómano compulsivo, él miente, y esto yo lo puedo afirmar porque he sufrido de las mentiras y las calumnias de él en primera persona. Por otro lado, con respecto a que se haya roto la cadena de custodia de los computadores de Reyes y que eso lo afirme el gobierno ecuatoriano y se ampare, se agarre de eso para demostrar su inocencia en este caso, pues estaría implícito en la manifestación de aquello el hecho de una acusación al gobierno del presidente Uribe, porque si dicen que se rompe la cadena de custodia y producto de ello aparece vinculado el gobierno de Correa, tanto Gustavo Larrea, el coronel Brito y etcétera en estos computadores, estaríamos hablando de que de alguna forma el gobierno de Correa está insistiendo en que quien manipuló los computadores y cambió la información para perjudicar al gobierno de Rafael Correa sería el gobierno del presidente Uribe, en complicidad obviamente con el actual presidente en ese momento, ministro de Defensa Juan Manuel Santos. Pero hay un detalle, Hassan, importantísimo con respecto a lo que decía el señor brevemente, Fernando. Fernando. No es que nos importe que no hayan relaciones diplomáticas entre estos países hermanos como Colombia y Ecuador. Al contrario, somos los más afanados en ello. Yo lo que creo, y a un criterio, un análisis político muy personal, es que el presidente Santos fue más inteligente que Correa y que Chávez, porque les mató el cuco, ya no tienen con quién pelear. Ahora el presidente Santos llamó a la unidad y se les desbarató el cuco, porque ellos viven de un enemigo único constante para poder subir su popularidad.